buenas noches, les habla Jorge Armando Rocha. ¿Se puede privatizar un bosque? Durante la pasada administración del gobierno capitalino encabezada por Marcelo Ebrard, hicimos un recorrido en torno a la tercera sección de Chapultepec para constatar invasiones de particulares en una de las más importantes reservas ecológicas del Distrito Federal. Esto fue lo que encontramos hace unos meses, algo que nos llevó a preguntarnos si está o no en venta el bosque de Chapultepec. Vecinos y los capitalinos en general han dado una batalla intensa para evitar la privatización del bosque de Chapultepec. Hacemos este recorrido por el bosque de Chapultepec, tercera sección. Esta cerca se colocó a pesar de que estamos hablando de un patrimonio público, incluso una reserva ecológica. Y lejos de ser retirada la valla, continúa. Llama la atención que vemos presencia de pancartas, incluso de vecinos que han venido a inconformarse. Aquí se lee: nos extirpan el pulmón del DF, rescata Chapultepec. Por igual se pide al gobierno del DF que respete, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que respete nuestros bosques. Esto incluso bajo el hashtag en Twitter de Rescata Chapultepec. La valla continúa. Lo que llama la atención es que hacia atrás hay cada vez más policías, y hay policías del Estado de México. No se trata de ir a confrontarlos, pero sí es evidente, hacia la esquina, ustedes van a ver desde acá, ahí los podemos observar, policías del Estado de México resguardando la entrada a este predio. ¿Por qué razón tendrían que estar policías del Estado de México? Es una pregunta interesante, pero ahí los estamos observando. Aquí otra pancarta sobre el suelo que dice, rechazo total a la venta de Chapultepec. Y es que el tema central es que es un patrimonio de todos, una reserva ecológica que no se debe privatizar, y es algo que los propios ciudadanos quieren evitar, los propios vecinos, resguardar toda esta zona. Hacia allá alcanzamos a observar, hacia allá, toda la parte boscosa de Chapultepec, de esta tercera sección, y de este lado la valla que han colocado, como si se tratara de propiedad privada. En estos suelos de conservación no es posible que un particular llegue y ponga su reja, ponga su valla, ponga un muro. Bueno, tendría que, es su propiedad. Esto como particular lo puede estar revisando. Yo creo que sería muy importante en este caso de Apalaches o de cualquier otra área verde de la Ciudad de México, tratarlo primero con el área jurídica de la delegación y obviamente también con el gobierno del Distrito Federal. Los propios diputados locales aseguran que de llegar el caso a sus manos no permitirían que se cambiara el uso de suelo en esa parte del bosque de Chapultepec. No obstante, el bosque sigue teniendo una serie de amenazas, como por ejemplo la invasión en diversas zonas. Y haciendo un recorrido por esta tercera sección del bosque Chapultepec, encontramos otras construcciones enclavadas precisamente en este patrimonio público, en esta reserva ecológica. En estos momentos estamos observando una construcción en donde incluso hay unas personas que pues aparentemente están haciendo algún tipo de carne asada, pero bueno, ahí está la construcción enclavada Mientras estamos haciendo nuestro trabajo, cada vez encontramos más policías resguardando este predio en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Esto es parte del patrimonio público. Insisto, mientras nosotros hacemos nuestro recorrido, cada vez más policías se nos acercan. No quiero suponer que se trate de un acto intimidatorio, pero es lo que parece. Nosotros simplemente venimos a grabar el espacio público
porque esta es la tercera sección del bosque Chapultepec. No obstante, ya pasó una patrulla auxiliar del Estado de México, ahora un motopatrullero que pues se quedó aquí enfrente, prendimos la cámara y se va y regresan. Ahora sí que pues es evidente que hay una protección y hay un tema aquí muy fuerte de todo esto que ha implicado un caso y que los propios ciudadanos han calificado como actos de corrupción. El asunto de este bosque que pues han tratado de privatizar. Los ciudadanos indican claramente que ellos van a defender el patrimonio de todos. Para hablar de este tema me acompaña en el estudio Daniel Hershenson, presidente de la organización Alarbo, activista. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias por la oportunidad, Jorge Armando, en esta y en otras causas. Daniel, ¿qué te parece el asunto de la invasión del bosque de Chapultepec a manos de particulares? Pues es un problema muy grave y es un problema en donde hay una gran complicidad, hay que decirlo. Tú mismo lo señalaste, los policías que de repente pues no te dejan o sí te dejan hacer tu trabajo, pero pues siempre están ahí, siempre hay una presencia. Y eso de alguna manera exhibe la nula importancia que le dan al medio ambiente, a los pulmones que tenemos en la Ciudad de México y a la necesidad que sienten ellos de proteger algo que está bardeado. Este predio en particular, afortunadamente y gracias a la presión social, sí, bueno, le quitaron las bardas, pero quiero que sepas, seguramente lo sabes, pero lo comparto ante la opinión pública, que este predio ya se estaba ofreciendo en Internet, se estaba ofreciendo como a $24 millones. Entonces ya estaba estructurada toda una campaña para venderlo y hacer de esta zona, que forma parte de la tercera sección de Chapultepec, pues un condominio como muchos de los condominios que se están construyendo actualmente, porque, y este es el otro lado de la moneda, hay una gran negligencia. Es decir, cuando no hay un interés económico evidente, cuando no se hacen las cosas deliberadamente mal para que particulares se queden con pedazos de Chapultepec, hay una enorme negligencia. Y todas las secciones de Chapultepec están realmente muy, muy mal vigiladas. En Apalaches y el predio en Comento, sí, llegaron personas a las 2 o 3 de la mañana y colocaron estas vallas sin que ninguna autoridad interviniera. Fue gracias a la intervención de una vecina que llevaba todos los días y sigue llevando todos los días a sus perros a pasear por esa zona. Y se dio cuenta que estaban bardeando. Si no, exactamente, si no, todavía estaría esta parte totalmente bardeada. ¿De qué manera participaste en esta presión social que se ejerció para evitar la venta de esta parte del bosque Chapultepec? Mira, hay que reconocerlo, en este medio, en Proyecto 40, sí, hubo una gran apertura. Utilizamos medios convencionales, medios que no lo son tanto, Twitter, involucramos a la gente de la delegación Miguel Hidalgo, solicitamos pues que nos mostraran la documentación que avalaba todo esto. Ustedes aquí, en esta misma empresa, se realizaron investigaciones a fondo, se promovieron entrevistas con las personas que estaban vendiendo el terreno y que lo estaban haciendo en Internet con una página ya muy consolidada. Y pues fue gracias a ese arrinconamiento que las autoridades decidieron actuar en cuanto, bueno, se destapó la cloaca y se dieron cuenta de que pues había una cadena, una retahíla de ilegalidades que estaban cubriendo pues algo que era evidentemente violatorio de nuestros derechos humanos. Hay un derecho constitucional al medio ambiente y bueno, pues el hecho de que este retazo del bosque de Chapultepec se pusiera a la venta, pues era una verdadera aberración. Ahora, hemos visto invasiones, residencias, mansiones enclavadas a la mitad del bosque de Chapultepec, en particular esta tercera sección. ¿Tú crees que estamos a tiempo de poner los diques ciudadanos necesarios para conservar el bosque? ¿O que en 20 años estemos hablando que había ahí un bosque y ahora ya todo es una zona residencial? Mira, los gobiernos y las empresas son, sobre todo en estos momentos, en este tiempo, son aliados
en la misma causa. Ellos piensan que el cemento, si el cemento lo pintas de verde, pues ya eres ecologista, ¿no? Y eso sucede no solamente en el bosque de Chapultepec, en la tercera sección, sino en todas las áreas verdes que tú te puedas imaginar en la Ciudad de México. Es una causa en donde yo he estado involucrado desde hace algunos años. Creo que sí estamos en tiempo, pero la necesidad, la imperiosa necesidad de que seamos legitimados jurídicamente, de que podamos utilizar recursos jurídicos que todavía no tenemos. ¿Eso cómo se puede lograr? Pues mira, acudiendo a la Asamblea Legislativa, con políticas públicas, yendo al Poder Judicial, sensibilizándonos, porque de lo contrario, como tú bien dices, por más berrinches que podamos hacer, si existe este tsunami desarrollista, esta intención de parcelar pedazos de áreas verdes, pues nos vamos a quedar sin el beneficio para nuestros hijos, para nuestros nietos o inclusive para nosotros mismos de estas áreas verdes consolidadas que son la envidia de ciudades en otros países, Jorge Armando. Entiendo, de hecho, que el bosque Chapultepec es el más importante en su tipo en toda América Latina. Así es. Tiene Ni una más ni importancia, menos, ¿no? bueno, y tiene no solamente una importancia ambiental fundamental, es un centro cultural, histórico, de alguna manera nos define como país y sería una verdadera lástima que estos gobiernos de todos los colores, porque también seríamos injustos en achacarle todo a administraciones como la de Ebrard o la del señor Mancera. Este es un problema que viene de mucho antes, de cuando el gobierno del Distrito Federal pues era una imposición del Poder Ejecutivo, eran otros tiempos, pero lo cierto es que pues no podemos afrontar estos problemas desde nuestras casas, cruzados de brazos. Tenemos que promover, insisto, políticas públicas y no estamos inventando el hilo negro, Jorge Armando. Podemos hacer lo que han hecho en Nueva York y en Singapur y en Buenos Aires y en Río de Janeiro para preservar, conservar, habilitar nuestras áreas verdes, pero también, hay que decirlo, si me lo permites, se necesita presupuesto. Muchas de estas zonas están virtualmente abandonadas y por eso los vivales de todos los colores y sabores pues llegan y se establecen sin ningún tipo de impedimento. Si te parece, le damos seguimiento al caso. En unos meses recorremos otra vez la tercera sección a ver qué nos encontramos. Con muchísimo gusto y de nueva cuenta, muchísimas gracias. Gracias, Daniel Hershenson, por haber estado con nosotros. Al contrario. De todo esto que hemos platicado con Daniel Hershenson, pudimos también hablar con la secretaria del Medio Ambiente del gobierno capitalino, Tania Müller. Esto fue parte de lo que comentó. Hace 10 años se empezó con el plan maestro de la primera sección del bosque Chapultepec, que incluía toda la rehabilitación y saneamiento del arbolado, pero también la organización y reestructuración del comercio, de la señalética, de la infraestructura propia del bosque. Ahorita algo muy importante en esta administración va a ser, por ejemplo, la rehabilitación del plan o tener el plan maestro de la segunda sección del bosque Chapultepec. Y con un poco, dependiendo de cómo avanzamos, nos encantaría tener por lo menos o dejar el plan maestro de la tercera sección del bosque Chapultepec, que ya es una parte de barrancas importante de la ciudad, en donde creemos que puede haber una serie de actividades de ecoturismo que ya estamos viendo y que serían muy importantes para la ciudadanía y para disfrutar esa parte del bosque Chapultepec que hoy en día tiene un menor uso. Es parte de lo que nos dijo la secretaria Tania Müller del Medio Ambiente respecto al asunto del bosque de Chapultepec. Regresamos con el caso de las barrancas, en particular en Álvaro Obregón. Muchas gracias por continuar con nosotros en este Expediente 40. En el Distrito Federal existen alrededor de 100 sistemas de barrancas, zonas que representan un riesgo permanente ante las lluvias y deslaves para los capitalinos que viven en delegaciones como Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Coajimalpa. Barrancas que reflejan la marginación y el desorden, pero también la contaminación urbana. Por las lluvias, posibles inundaciones o temblores, pero también por otros factores como la delincuencia o la basura, vivir en las barrancas del DF para cientos de miles de capitalinos conlleva un riesgo permanente. Según los datos oficiales, existen en la capital del país 99 sistemas de barrancas distribuidos en 15 microcuencas.
En este expediente 40 hicimos un recorrido por una de estas barrancas en la delegación Álvaro Obregón. Estamos llegando a las barrancas de la delegación Álvaro Obregón, que se convierten en algunos de los puntos más complicados, sobre todo en tiempos de lluvias. Vamos a constatar cómo están las cosas y haremos el recorrido porque es evidente el riesgo de estas viviendas que están encima de estas barrancas, y sobre todo con las lluvias, insisto, puede haber desgajamientos. Supuestamente se había señalado por parte de la delegación que iban a hacer un rescate de esta zona, una protección a los habitantes. Ahí vemos a una persona saliendo de su casa y pues el riesgo inminente, sobre todo, insisto, ante esta época de lluvias. Hay temas irresueltos en lo que hace a estas barrancas de la delegación Álvaro Obregón. El asunto de la basura, vean nada más la cantidad de desechos que existen, lo que implica también un foco de infección para los habitantes. Hay que ver todos los tubos que se observan que están dando a esta zona, y las colonias, pues algunas de ellas avientan sus residuos sólidos. Vamos a avanzar, insisto, porque nos habían hablado de un rescate de todo esto. Durante este recorrido constatamos también el problema de la basura y de la contaminación del río San Borja, hoy en día convertido en un drenaje a cielo abierto, un gran foco de infección para los habitantes de la delegación Álvaro Obregón. Impresionante lo que vamos a ver a continuación, lo que supuestamente era el río San Borja. Vean la cantidad de basura. Una nata impresionante de residuos sólidos, también de basura orgánica de todo tipo. Insisto, en lo que alguna vez fue un río, el río San Borja. Vean nada más la nata impresionante, una panorámica increíble de pues cómo se ha deteriorado la zona, cómo ha habido una falta de inversión para limpiar todo esto. Es impresionante. Hacia allá, vean esa barranca, toda la basura que se ha generado y se ha acumulado, insisto, de las diversas colonias que están allá arriba en las barrancas, y todo esto va bajando y se va acumulando pues toda la cantidad de plásticos, de uniceles, de todo tipo de residuos sólidos y también de residuos inorgánicos en esta zona. Hay algunos pájaros que se alcanzan a observar ahí, pero evidentemente aquí hubo pues algunos otros animales, la fauna que trae un río de forma natural. Obviamente toda la fauna se va extinguiendo en la medida en que hay cada vez más contaminación, y quedan solamente algunos pájaros volando por ahí. Pero es impresionante. Qué decir también del olor, es un olor muy fétido. Vamos a avanzar. De este lado están las colonias que arrojan a los ríos, pues los drenajes, todo esto que baja. Muy cerca, y quiero hacer notar esto, hay un parquecito, unos juegos para los niños, pero ustedes sabrán todo lo que están respirando, porque hasta acá los olores son impresionantemente fétidos, y esto implica un foco de infección. Insisto, vean la distancia que hay entre toda la basura, el drenaje, el desagüe que está allá, y pues los niños allá
jugando, esto en la delegación Álvaro Obregón. Miles de niños, adultos mayores y personas en general pasan por esta zona todos los días bajo un riesgo de infección permanente. Es bastante triste el deterioro que hay en esta zona de Álvaro Obregón. Impresionante la panorámica y sobre todo estos son pasos de los peatones que bajan de las colonias para conectarse a otras vialidades. Aquí viene un joven. Observamos, es impresionante la cantidad de basura. Incluso esto está quemado, o sea, están quemando la basura. Vean, basura quemada. Y llegamos a esta zona del río. Más allá se alcanza a observar cómo está bajando toda el agua sucia con acumulaciones de residuos y una nata impresionante, insisto, de basura. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio el ciudadano Manuel Ontiveros, presidente de Vive Tarango AC. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge Armando. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues a ver, hemos visto esta problemática de años atrás, de cómo se va agravando el problema. Finalmente las barrancas eran zonas boscosas que significaban también un alivio en términos de lo que puede impactar a la ciudadanía, el tener árboles, el tener naturaleza, ríos. Esto se ha ido perdiendo. Sí, desafortunadamente es una tristeza ver cómo se va deteriorando las barrancas con basura, con todas las aguas residuales que se generan, se van a las cuencas, se va, la alta cantidad de basura, el cascajo, autos robados, o sea, zonas de delincuencia, donde van ahí vandalismo, y cada día nos damos cuenta de que si no hacemos algo, y sobre todo los ciudadanos, pues esto se va a ir deteriorando cada día más y se van a ir perdiendo nuestras barrancas, como bien lo dices, son parte de la biodiversidad de la ciudad, ¿sí? Sí. Donde ahí se meten todo lo que es la flora, la fauna, hay una biodiversidad de todo que nos ayudan, nos generan oxígeno y los árboles son las venas de la tierra que infiltran el agua de lluvia hacia los mantos acuíferos. ¿Cómo se explica la invasión de estas barrancas? Es un proceso de marginación social también, ¿no? Claro, o sea, aquí lo hemos visto, es marginación social, es delincuencia organizada, hay empresas constructoras que son las que van organizando, meten a las personas a invadir y una vez que ya están invadidos y ya están generándose, compran los terrenos a muy bajo precio y los vuelven a mandar a otro lado para empezar a hacer sus desarrollos inmobiliarios. A pesar de los riesgos que esto conlleva, asentarse sobre las barrancas, ¿no? Los financian a estas personas, están financiadas para que estén allí un tiempo y una vez que ya tienen su tiempo y se empieza a formalizar lo que es la construcción de las casas y pues ya empiezan a comprar las casas a muy bajo precio y invadiendo lo que son todos los suelos de conservación en zonas urbanas. Ahora, ¿tú crees que puede haber un proceso de rescate de todas estas barrancas, de limpieza, pero también de establecer las medidas necesarias para que no se vuelvan a contaminar? Porque una cosa es levantar la basura, claro, y la otra es que no se repita el fenómeno. Claro, yo creo que sí, mira, ahorita la Comisión Nacional del Agua, a través de diferentes organismos, como es la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, como es la Semarnat, como son la Profepa, la PAOT y todos ellos, están en un comité de cuencas, ¿sí? Donde empezaron a formar, yo participé en este comité de cuencas y formamos lo que es el comité de ríos, barrancas y cuerpos de agua de Tarango. Y así sucesivamente hay cerca de 50 comités, ¿sí? Ciudadanos
que están formalizados en Comisión Nacional del Agua y que estamos organizados de tal forma que estamos de alguna manera protegiendo este tipo de ríos, barrancas, cuencas. Sí, y por cierto, ¿de qué manera se ven impactadas estas barrancas y los bosques con el proceso de urbanización y de ampliación de vialidades para los automovilistas? Mira, en el caso de Tarango, Álvaro Obregón tiene aproximadamente 1.400 kilómetros lineales de barrancas aproximadamente, de los cuales están diferentes barrancas. Barranca de Tarango, todo lo que es la microcuenca de Tarango, que representa 267 hectáreas, son 5 kilómetros lineales desde los Puentes de los Poetas a lo que es Barranca del Muerto. Y efectivamente fue impactada por la supervía, una gran parte de la supervía. Sin embargo, yo creo que organizándonos con la ciudadanía y ir haciendo gestiones con Medio Ambiente, con Semarnat, con CONAFOR, con CORENA, Comisión Nacional del Agua, se puede llegar a hacer proyectos que beneficien a la sociedad y que mejoren los impactos ambientales. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Le damos seguimiento también al tema de las barrancas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a propósito de lo que nos habló Manuel Ontiveros, pudimos entrevistar a la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno capitalino, Tania Müller, para que diera su postura. En lo que va del año hemos recuperado un poco más de 200 hectáreas, Tlalpan siendo una de las más emblemáticas, en donde ya está totalmente limpio el espacio que estaba con asentamientos humanos irregulares. Ya estamos en la parte de la reforestación, las antenas en Tláhuac fue otro espacio recuperado importante y vamos a seguir recuperando esos espacios o ese territorio de suelo de conservación, porque es fundamental para la sustentabilidad de la ciudad. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo del programa. Soy Jorge Armando Rocha. Recuerden que el próximo miércoles nos podemos ver a través de este canal, Proyecto 40, y tendremos el tema de Iztapalapa. Por un lado, el asunto de las grietas, un asunto histórico, y también el rescate del Cerro de la Estrella.